El filósofo romano Séneca afirmaba que el temor a la guerra puede ser peor que la guerra misma. Y esto viene al cuento porque las tensiones en el mundo han ido creciendo y por ello hay analistas que consideran la posibilidad del estallamiento de un conflicto armado a nivel mundial. ¿Existe la posibilidad del estallamiento de una tercera guerra mundial? Hoy se los platico. A mediados de este mes de marzo de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió sobre los peligros de un posible conflicto armado entre su país y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. De hecho, sugirió que esto podría orillarnos hacia una tercera guerra mundial. Aunque dijo que nadie desea este escenario, la presencia de fuerzas armadas de la OTAN en Ucrania significa una provocación que puede escalar el conflicto. Les recomiendo que vean el video en que les explico qué es la OTAN. Aquí les dejo el enlace. Vladimir Putin apenas estaba disfrutando su nuevo triunfo al ser reelecto presidente por un amplio margen en las votaciones y sin ningún opositor serio cuando tuvo que enfrentar una nueva crisis. El viernes 22 de marzo de 2024, un grupo de personas vestidas con camuflaje y fuertemente armadas realizaron un ataque a un auditorio importante en la capital rusa, Moscú. Se trataba del auditorio Crocus, en donde se realizaba un concierto de un muy popular grupo ruso de rock llamado Picnic. En el recinto se encontraban más de 6,000 personas coreando y disfrutando del espectáculo. 5 personas armadas llegaron a la sala de conciertos a las 8 de la noche, hora de Moscú, y se bajaron de un Renault Symbol blanco. Caminaron hasta el vestíbulo del lugar y ahí empezaron el tiroteo. Los testigos y videos grabados en estos momentos revelan que los sujetos venían equipados con armas largas y cargadores dobles sujetos con cinta aislante. Los expertos llaman a esto la configuración afgana, algo que daría las primeras pistas acerca de los atacantes. El objetivo era claro: generar una masacre, caos y terror en los asistentes y en la población rusa. Los agresores se dirigieron al interior del auditorio y ahí realizaron disparos hacia el público en todas direcciones. Después usaron líquidos inflamables para quemar el edificio. En pocos minutos el lugar era presa del caos y el cielo se pintaba de naranja, consecuencia de las llamas que consumían el inmueble. El saldo aproximado es de al menos 139 personas muertas y más de 140 lesionados. Esto es, sin lugar a dudas, el peor ataque terrorista que ha recibido Rusia en los últimos 10 años. Pero, ¿quién está detrás de estos atentados y qué implicaciones tienen para el mundo? Veamos. El Kremlin y el mismo presidente Putin salieron de inmediato a condenar estos ataques. Sin embargo, resulta interesante que en sus declaraciones no se hiciera mención a ningún otro posible origen que Ucrania. Recordemos que desde el 24 de febrero de 2022, Rusia emprendió una invasión al territorio ucraniano reclamándolo como suyo. Así que el ejército de Putin ha mantenido su campaña para derrotar al país, que es liderado por Volodymyr Zelensky. Bien, pues el gobierno ruso, a través de sus funcionarios, inició la narrativa de que Ucrania estaba detrás de los ataques de Moscú. Afirmó que los agresores habían huido después de los ataques hacia el territorio ucraniano, ayudados por el gobierno de Zelensky. De hecho, en poco tiempo se informó que 4 pistoleros habían sido detenidos en la región de Briansk, zona que hace frontera con Ucrania. Estos hombres comparecieron ante los tribunales rusos el domingo 24 de marzo y los identificaron como naturales de Tayikistán, país al norte de Afganistán. Se informó que 2 de ellos, uno de nombre Dalertson Mirzoyev y el otro de apellido Rakabalizoda,
han admitido su culpabilidad plenamente. Así que los 4 detenidos permanecerán en prisión preventiva hasta al menos el 22 de mayo. Mientras tanto, otras 7 personas han sido arrestadas en Rusia sospechosas de haber ayudado en el ataque. Esto mostraba con toda claridad que Putin aprovecharía esa masacre como pretexto para seguir reivindicando sus argumentos y continuar los ataques al territorio ucraniano. Sin embargo, a las pocas horas de haberse realizado el tiroteo de Moscú, el grupo terrorista ISIS y el Estado Islámico se adjudicaron la autoría del atentado. No era Ucrania, sino un ataque de tintes yihadistas, es decir, la guerra santa que vienen realizando ciertos grupos extremistas. De hecho, fueron 2 momentos en los que ISIS se adjudicó los ataques. Un par de días después del tiroteo, ISIS mismo, a través de su canal de Telegram, publicó videos muy explícitos en donde se puede ver la forma en que llevaron a cabo el atentado contra la gente y el auditorio Crocus. Esto tiraba por la borda el argumento de Putin en que culpaba a los ucranianos y hacía que el mundo volteara su mirada a los grupos yihadistas ya conocidos. De hecho, el lunes 25 de marzo tuvo que reconocer por primera vez ante los medios de comunicación que islamistas radicales estaban detrás del ataque, pero insistió en que estos hechos encajan perfectamente en una campaña de intimidación liderada por Ucrania. Por supuesto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó desde el domingo las acusaciones y hasta dijo que era absurdo que estas personas pretendieran huir en una frontera fuertemente resguardada por soldados rusos. Aquí debo mencionarles comunicativos que los Estados Unidos tenían información desde principios de marzo acerca de un posible ataque de corte yihadista en Moscú. Tanto así que lanzó una alerta a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en la capital rusa para que extremaran sus precauciones y que se alejaran de la ciudad. La cosa no se quedó solo en la alerta. El gobierno estadounidense compartió esta información con Vladimir Putin y su gabinete. Sin embargo, el presidente ruso desestimó la alerta y dijo que era una maniobra de Estados Unidos para sembrar pánico y terror. Es importante decirles que los Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, han desplegado enormes recursos de inteligencia para monitorear las actividades de grupos extremistas que podrían ser sus enemigos. Por supuesto que ISIS y el Estado Islámico están en esos grupos vigilados. Así que todo apunta a que Rusia no está libre de la amenaza de estos grupos radicales y probablemente ISIS le está cobrando facturas a Vladimir Putin. De hecho, el 15% de la población rusa es musulmana y se trata de grupos ignorados por el gobierno ruso. Hay analistas que afirman que Rusia es un objetivo claro del Estado Islámico, debido a que el gobierno se ha encargado de destruir la base de poder del Estado Islámico en Siria, mientras apoya al presidente Bashar al-Assad. También hay 2 guerras brutales que no olvidan. Una es la que Moscú realizó en Chechenia, de mayoría musulmana, entre 1994 y 2009, y la invasión de Afganistán en la era soviética. El Estado Islámico se ha caracterizado por su violencia y radicalismo, así que la confrontación entre este y Rusia es añeja y parece que se está intensificando. Pero el problema que ve Putin es más político que otra cosa. Me explico. Putin está perdiendo la confianza de los rusos, ya que en la guerra con Ucrania le está yendo mal. No solo no consiguió el éxito rápido y contundente que esperaba, sino que las bajas y las dificultades que sigue teniendo son enormes. Así que un atentado terrorista podría poner en jaque su inteligencia militar y estrategias de seguridad nacional. Así que lo mejor es culpar a Ucrania y buscar que los ánimos nacionalistas y de venganza de la población rusa continúen con él. ¿Se viene una guerra mundial?
El tema está resultando bastante complejo y las consecuencias pueden tomar muchas direcciones. Por lo pronto, en el momento de realizar este video, otros países están tomando sus propias precauciones. Francia, por ejemplo, ya se encuentra en alerta máxima para proteger su territorio. Las tropas de la OTAN se encuentran listas ante cualquier situación y muchas otras naciones están revisando sus sistemas de seguridad nacional. Entre un líder megalómano con problemas y grupos radicales, el mundo está encendiendo sus alarmas para observar con cuidado lo que está pasando y lo que pueda ocurrir. Nosotros también estaremos atentos a los acontecimientos. ¿Pero qué opinan, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.